Vamos a iniciar con el primer dato referente a la historia de nuestro país, el cual nos dice de que El Salvador logró su independencia de España en 1821. Como todos hemos aprendido en clases de sociales, en 1821 se firmó el Acta de Independencia. Sin embargo, 20 días antes se llevó a cabo prácticamente varios procesos de rebelión que daron como resultante lo que es esta firma de la independencia. ¿Pero qué significó la independencia? La separación de la Unión Centroamericana, ya que Centroamérica en aquel tiempo no estaba dividida en países, sino que formaba una sola región, que era llamada Unión Centroamericana, y se separa de lo que es la corona española. Así también tenemos de que después de la independencia de 1821, en la cual nuestro país se consolidó como un país soberano, con su propia constitución de la República, surgieron lo que son las 14 familias. De seguro, todos hemos visto en clases de sociales de que en nuestro país existen 14 departamentos. Pues bien, los 14 departamentos en la historia surgieron a partir de estas 14 familias, que eran familias terratenientes, eran dueñas de todas las tierras en El Salvador, estaban distribuidos en Oriente y Occidente y tenían el control de la economía de nuestro país. Eran grandes hacendados, tenían sus tierras y de esa manera ejercían la oligarquía que tristemente todos consideramos a veces de que la independencia dio hincapié a un sistema democrático. Pues no, simplemente se instauró lo que es otra forma de oligarquía a partir del feudalismo. Asimismo, tenemos de que a comienzos del siglo XX, únicamente el 2% de la población en nuestro país era dueña del 95% de la riqueza. Imaginémonos, de todo el porcentaje de personas que vivían en nuestro país, solo el 95% acumulaba riqueza, mientras el 2% era gente pobre, gente indígena, que estaba desprotegida debido a su condición de precariedad, que produjeron lo que son estas familias, las cuales únicamente utilizaban a la clase pobre para que de esa manera acumular riqueza. Luego tenemos de que estas 14 familias al inicio de lo que es el siglo XX se convirtieron en más de 14 familias. Imaginémonos, empezaron 14 familias a controlar el país, sin embargo, a inicios de nuestro siglo podemos contabilizar más de 14 familias, las cuales ejercen la oligarquía acá en nuestro país, como hemos escuchado de la familia Simán, Siliésar, entre otros, que son en general grupos o segmentos dentro de nuestra misma población, en las cuales acumulan prácticamente las riquezas por medio de lo que es el libre mercado y así también a través de su sistema político oligárquico. Y de esta manera podemos comprender un poco de historia de nuestro país en el marco del mes cívico, partiendo de estos datos en particular. Bueno, ahora vamos a dar paso a la parte de la presentación de la clase. Ya les aparecerá en pantalla lo que es el documento de la presentación, para que de esa manera arranquemos propiamente con las actividades de este día. Bueno, aparecerá Colegio Joyas de Serén. Tenemos la agenda de trabajo respectivamente con sus diferentes puntos. Tenemos el punto 1, bienvenida, que lo llevamos a cabo al inicio de la sesión. Punto 2, desarrollo del estudio de casos respecto a los reinos de la naturaleza, el cual vamos a llevar a cabo este día, ya que les compartí el material audiovisual, que era el video, para que de esa manera comprendiéramos más de este tema, ya que en los casos vamos a aplicar lo que vimos en el video para que de esa manera dinamicemos el proceso. Luego tenemos en el punto 3, realización del debate virtual, evolución de los primates al ser humano. Pues este debate virtual, para cambiar siempre el enfoque de trabajo, lo vamos a llevar a cabo el día de mañana. Luego de la clase de este día les compartiré lo que son los datos de lo que es el debate virtual y el material bibliográfico, para que de esa manera nos preparemos. Vamos a estar explorando si en verdad, como se dicen en cuanto a las teorías científicas, nosotros los seres humanos provenimos de los primates, en los cuales podemos encontrar incluso a los chimpancés.
Vamos a analizar si tenemos algún parentesco, alguna línea genética relacionado al proceso evolutivo. Luego tenemos el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo llevaremos a cabo en cada uno de los contenidos a abordar. Y como último punto tenemos el cierre. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar paso de una vez a la parte de los casos y luego les facilito lo que es el documento de la presentación para que realicemos los respectivos apuntes de clase. Bueno, vamos a arrancar con el estudio de casos en los cuales la dinámica será la siguiente. Primeramente vamos a hacer una lectura del caso y luego vamos a indagar, partiendo de las características del caso, a qué reino de la naturaleza pertenece en particular. Así que vamos a iniciar con la lectura del caso, algún voluntario que me haga el favor de leerlo y luego pasamos al análisis de cuál reino pertenece. Yo, profe. Gracias. Dice, primer caso de aprendizaje, dice, se diferencia de las arqueobacterias por no tener la capacidad de sobrevivir en un ambiente hostil. Son organismos procariontes donde su material genético ADN se encuentra en forma de anillo contenido en cromosomas que están en todo el citoplasma localizado en regiones específicas del nucleoide, a cuál reino pertenece y son sus características. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos algunos aspectos a resaltar del caso. Dice de que se diferencian de las arqueobacterias, ya que estas son menos complejas y no pueden sobrevivir en ambientes hostiles, como lo hacen las arqueas. Así también se dice de que son organismos procariontes, tienen un material genético disperso en forma de anillos a lo largo de los cromosomas que están rodeados de citoplasma dentro del nucleoide. Y para abonar, para que tengamos más ideas, ya que me van a comentar cuál es su opción de respuesta, qué reino lo relaciona, podemos ver en esta imagen lo que es un ejemplo de organismo de este grupo, que es la famosa E. coli. Pues este organismo que vemos, que es su imagen microscópica, ocasiona grandes problemas gastrointestinales. Incluso está relacionado a la disentería y otros problemas gástricos y así también intestinales que tienen cierta tasa de mortalidad en los seres humanos. Pues partiendo de esas características, si me mencionan por favor, ¿a cuál reino consideran que pertenece este primer caso de aprendizaje? ¿A qué reino pertenece? Participemos, podemos hacerlo en el chat o habilitar su micrófono. Al reino monera. Muy bien, muchas gracias. También nos comenta en el chat, reino monera. ¿Acaso pertenecerá a los animales? Los animales se diferencian de las arqueos por ser menos capaces de sobrevivir en ambientes hostiles, o serán el reino plantae, donde están las plantas, o el reino protista. ¿A qué reino será parte de lo que es este caso de aprendizaje? Steven Escobar, Hernández Rivera, González Villegas. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuál es su respuesta? Igual los demás podemos participar. ¿A qué reino pertenecerá este caso de aprendizaje? Sí, pueden participar en el chat. Nos podemos quitar el miedo y comentamos en el chat. O así también pueden habilitar su micrófono. Oscar René, Eric, Artiga Ramos. ¿A qué reino pertenecerá? Muy bien, nos comenta de León en el chat, Reino Monera, así también Steven Cortés, Reino Monera.
Muy bien. Para poder hacer el contraste, veamos la parte de la retroalimentación, para ver si en efecto es ese reino. Y muy bien, si mencionamos el reino Monera, estamos en lo correcto, ya que ese reino también es llamado el reino de las bacterias. Todo lo que conocemos como bacterias, que incluso aplicamos desinfectantes como la lejía u otros para poder limpiar superficies, están dentro de este reino. Sin embargo, en este reino podemos encontrar lo que son dos grupos en particular, lo que es el grupo de las eubacterias y el grupo de las arqueobacterias. ¿Por qué se diferencian las eubacterias de las arqueobacterias? Porque las eubacterias son más complejas. Asimismo, cuando hablemos de reino Monera, vamos a referirnos directamente a que están conformados principalmente por este tipo de bacterias, las famosas eubacterias, ya que estas las podemos encontrar en prácticamente todo el medio ambiente, en agua dulce, agua salada, en la tierra e incluso en nuestro cuerpo humano, ya que nosotros en nuestro intestino tenemos lo que es la famosa flora bacteriana, la cual permite una mejor digestión y motilidad intestinal. Asimismo, este tipo de grupo de bacterias se alimentan de carbohidratos, pues todos los azúcares, el pan y todo ese tipo de alimentos en los cuales podemos encontrar hidratos de carbono, pues parte de la cadena de los hidratos de carbono es alimento para este tipo de bacterias. Y como muy bien sabemos, ¿dónde se reproducen mejor las bacterias? En ambientes en los cuales hay desperdicios. Y los desperdicios tienen principalmente, si son de alimento, lo que es carbohidratos. Asimismo, este grupo tiene lo que son membranas celulares y suelen caracterizarse por tener esta forma. Claramente vemos que se asemeja a un gusano, tiene lo que es extremos, lo que son ovalados, y así también tienen lo que es un contorno en su centro. Asimismo, tenemos lo que son las arqueobacterias, que estas son un grupo que se separa del reino Monera. ¿Por qué? Porque las arqueobacterias son un grupo de bacterias capaces de sobrevivir en ambientes extremos. Incluso a este grupo de bacterias se le denomina extremófilo. ¿Por qué? Porque pueden sobrevivir en ambientes donde hay mucho calor, así también pueden sobrevivir en el espacio, donde hay baja cantidad de oxígeno, y de esa manera se les caracteriza. E incluso dentro del campo de la biología se dice de que las arqueobacterias constituyen un dominio aparte al reino Monera. Incluso hoy en día se afirma de que pueden constituir un nuevo reino de la naturaleza. Asimismo, en el caso de las arqueobacterias, estas se caracterizan por no alimentarse directamente de hidratos de carbono, ya que tienen un proceso de digestión totalmente diferente a los animales. Y vemos claramente acá en esta imagen, una imagen representativa de una arqueobacteria, tienen forma más cilíndrica, más alargada y con bordes redondeados. Ejemplos de las arqueobacterias podemos encontrar lo que es el tardígrado u oso de agua, el cual es capaz de sobrevivir en ambientes en los cuales no hay oxígeno. Incluso se dice de que han encontrado este tipo de bacterias allá en la Luna, ya que en los diferentes viajes espaciales llevaron algunas bacterias consigo. Asimismo, en el caso de las eubacterias, podemos encontrar, por ejemplo, la E. coli, que genera enfermedades muy graves en los seres humanos, que también tiene esta característica y esta forma a nivel microscópico. Muy bien, si mencionamos el reino Monera, estamos en lo correcto. Ahora vamos a pasar al segundo caso de aprendizaje. Muy bien, otro voluntario que me haga el favor de leer el caso y luego vamos a pasar a la parte de la deducción de cuál reino pertenece. Muy bien, De León, puede habilitar su micrófono. Segundo caso de aprendizaje. A partir de este organismo se constituye organismos eucariontes, los cuales contienen un núcleo definido. En su mayoría se produce reproducción asexual, por ejemplo, el moho acuático. Todos los representantes de este reino son importantes para el ser humano y para el medio ambiente. Muchas de estas producen enfermedades parasitarias. ¿A cuál reino pertenece y
y son sus características. Muchas gracias, muy amable. Bueno, tenemos en este caso una leve diferencia con el caso anterior, ya que estamos tratando ahora de organismos eucariontes, de los cuales incluso provenimos nosotros, de este tipo de célula. Asimismo, vemos de que tienen un núcleo definido, se caracterizan por su sistema de reproducción asexual, no es necesario otro tipo de individuo idéntico de su línea genética, aparearse y por ende procrear, sino que a partir de sí mismo puede generar los dos gametos y así copias idénticas a él. El ejemplo, moho acuático. Si se preguntan qué es el moho acuático, si hemos ido a algún río, de seguro hemos visto en las rocas lo que es una cubierta que se asemeja al musgo, pero tiene un color café, pues ese es el famoso moho acuático. Asimismo, son muy abundantes en la naturaleza y algunos pueden producir enfermedades parasitarias. Y como vemos acá en la imagen, tenemos lo que es un ejemplo de lo que es un organismo de este grupo, que es la Eulena gracilis, que es el famoso plancton, que de seguro hemos visto en algunas series animadas, pues esta es la imagen microscópica. Muy bien, con base a las características, si me comentan por favor, podemos hacerlo en el chat, habilitando el micrófono, ¿a qué reino pertenece de la naturaleza? ¿Acaso será el animal? ¿Acaso será el plantae? ¿Será el fungi? Muy bien, Artiga Ramos, reino protista. De León nos comenta, reino protista. Muñoz Acosta, reino protista. Muy bien. Steven Cortés también aporta reino protista. Excelente. Vamos a analizar ahora la parte de retroalimentación para ver si estamos en lo correcto. Y en efecto es el reino protista. ¿Por qué? Porque este tipo de organismos, si vemos esta parte de la representación, vemos de que principalmente son eucariontes. Y ese es el término clave. Y asimismo, dentro de este grupo de reino de los protistas, podemos encontrar un sinfín de organismos. Incluso se dice de que hay tantos organismos contenidos en este reino que cierto grupo en particular bien pueden generar lo que es un nuevo reino de la naturaleza. Por eso a este reino se le llama cajón desastre, porque contiene lo que son los diferentes grupos que quedan afuera de los otros reinos. Asimismo, podemos decir de que este grupo del reino de los protistas se divide en dos grupos de organismos en particular. Tenemos lo que son las algas, que vemos en esta parte de la imagen, algunos tipos de algas, que por ejemplo su tipo de alimentación es autótrofa, producen su alimento a partir de la luz solar, y todas las algas que conozcamos no pertenecen al reino plantae, ya que a veces cometemos esa confusión al pensar de que las algas, por poseer clorofila y cloroplastos, son de reino de las plantas. Pues no, son de reino protista, ya que tienen una estructura bastante rudimentaria, bastante unicelular, no muy compleja, por eso se agrupan en este grupo en específico. Así también tenemos los protozoos, que es un término el cual define a organismos animales que son bastante primitivos, poco evolucionados, y por eso no entran dentro del reino animalia. ¿Qué tipo de alimentación tienen estos organismos? Heterótrofa, buscan alimento en otros seres vivos. Ejemplo de protozoos, tenemos los famosos parásitos. Pues los parásitos que nos enferman, como por ejemplo las amebas, el Blastocystis hominis u otros, son protozoos. Son pequeños animales muy microscópicos que se agrupan en lo que es en el intestino, en general el intestino grueso, y se alimentan principalmente de lo que nosotros consumimos. Buscan lo que son carbohidratos, ellos se comportan directamente como si se tratasen de animales, pero a escala microscópica. Y vemos su forma, algunos se asemejan un poco a la forma del coronavirus, sin embargo, tienen esa característica particular de ser animales bastante primitivos. Y de esa manera podemos comprender al reino protista como un reino basado principalmente en dos grupos, y viene en pregunta de examen, el grupo de algas y el grupo de protozoos.
Bueno, ahora vamos a pasar al tercer caso de aprendizaje, el cual es más interesante. Ya les explicaré por qué. Otro voluntario que me haga el favor de leer el caso, por favor. Yo, profe. Gracias, muy Tercer amable. mensaje. Son organismos eucariontes y heterótrofos. Como los animales son descomponedores llamados saprobios, que degradan materia muerta como troncos caídos y cadáveres. Una importante asociación simbiótica con este tipo de organismos son microrrizas, que aportan nutrientes a las plantas, a cuál reino pertenece y son sus características. Muchas gracias, Eric. Bueno, tenemos siempre algunas características en común con el caso anterior. Son eucariontes, que significa que pertenecen al mismo grupo de reino protista. Sin embargo, estos son heterótrofos, buscan alimento en otros seres vivos, se alimentan de materia muerta, vegetal, troncos caídos, cadáveres de animales, y pueden relacionarse de manera armoniosa con otros seres vivos, como por ejemplo, las microrrizas se acuñan en lo que es en la raíz de las plantas y árboles, y estas permiten fijar el nitrógeno en las raíces. Y asimismo la microrriza se alimenta de los nutrientes del árbol y de la planta sin dañarlo. Algunos ejemplos para añadir, tenemos acá en estas imágenes, lo que es en la primera imagen, de seguro todos hemos visto este fenómeno o esta cubierta en los árboles que parece a un tejido bastante delgado, que algunos lo relacionan a una plaga, pues ello es el famoso líquen, el cual es un indicador de lo que es el aire. Si está contaminado, tiene un tono amarillo, y si vemos de que tiene un tono verduzco, es un aire limpio, el que rodea lo que es el ambiente. Mientras en esta segunda imagen vemos un caso muy excéntrico de estos organismos, ya que tienen la cualidad de poder hospedarse en insectos, como vemos acá. En el caso de esta hormiga, inhaló lo que son las esporas del mecanismo de reproducción de estos organismos en particular, llega al cerebro de la hormiga, y a partir de los nutrientes de la hormiga, de su cerebro y de su cuerpo en general, emerge lo que es el organismo vivo. Y es un caso que algunos afirman que se asemeja a los zombies vivientes, porque hace de que la hormiga controla lo que es el cuerpo de la hormiga para que busque la altura y de esa manera pueda reproducirse mejor este tipo de grupo de organismos. ¿A qué reino pertenece en particular? Con base a las características. Si me comentan, por favor, o así también podemos habilitar el micrófono y me dicen su respuesta. ¿Serán las plantas que se comportan de esa manera, que se hospedan en insectos y nacen en el cuerpo de una hormiga? ¿O acaso serán otra especie de animales? ¿O qué tipo de grupo será en particular? Podemos participar en el chat o habilitar el micrófono. Vamos a ver el chat. Nos dice Artiga Ramos, Reino Fungi. Muñoz Acosta, Reino Fungi. De León García, Reino Fungi. Steven Cortés, Reino Fungi. Y Steven Escobar, Reino Fungi. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Y vamos ahora a la parte de retroalimentación para ver si en efecto es ese reino. Y muy bien, excelente, estamos en lo correcto, ya que esas características pertenecen a los famosos hongos, que en términos científicos se les llama fungi por cuestiones de norma. ¿Por qué se caracterizan los hongos? Porque en su mayoría son y tienen un mecanismo de alimentación heterótrofa. ¿Qué significa? Ellos se alimentan de otros organismos vivos. Puede ser de insectos, como vemos en el caso del hongo anterior, que es el Codriceps, o asimismo a partir
de otros nutrimentos de otras plantas, de materia muerta. Todos hemos visto en los árboles hongos al pie del árbol, lo cual está alimentándose directamente del árbol. Asimismo, se caracterizan por ser pluricelulares, son bastante complejos los hongos. También podemos añadir de que poseen el famoso micelio, que es el sombrero del hongo. Pues en términos científicos, ese sombrero que vemos del hongo se llama micelio. ¿Y cuáles son las partes de un hongo? Tenemos el micelio, que es el sombrero, tenemos la base del hongo, que se le llama pie, y en el interior del micelio están las láminas del hongo. Podemos decir de que algunos hongos son comestibles, como por ejemplo los champiñones. Sin embargo, otros en algunas culturas ancestrales se aplican en rituales, ya que tienen ciertos alcaloides que pueden producir alucinaciones. Así también podemos añadir de que en el caso de los hongos son los organismos más abundantes en la tierra. En todas partes podemos encontrar hongos de esta forma como vemos en la imagen, o así también un ejemplo bien cotidiano que nos atañe a nosotros los seres humanos, que es la famosa tiña de uña. De seguro todos hemos escuchado de la famosa tiña, pues en el caso de la tiña es una especie específica de hongos. Y por tanto, en el caso de los hongos, son organismos bastante dominantes en el planeta Tierra y podemos decir de que podemos encontrarlos en la mayoría de los ecosistemas. Muy bien, vamos al cuarto caso de aprendizaje. Voy a hacer lectura para avanzar en cuanto al tiempo, ya que estamos cortos de tiempo. Nos dice el cuarto caso de aprendizaje de que están compuestos por organismos multicelulares, son eucariotas como el grupo anterior, son capaces de sintetizar su propio alimento, se dividen en dos grupos, no vasculares y vasculares. Algunos ejemplos de estos organismos más evolucionados podemos encontrar las gimnospermas. ¿A cuál reino pertenece y son sus características? Y tenemos acá esta imagen de la famosa piña de los pinos, que es la forma en la cual todo el conjunto de especies que forman la familia de las coníferas les posibilita su reproducción. ¿A cuál reino consideran que pertenece? ¿Será siempre el reino fungi? ¿O será otro reino aparte del fungi? ¿A cuál reino pertenece? Podemos participar en el chat o habilitar el micrófono. Clímaco Rodríguez, González Villegas, Hernández Rivera, Steven Escobar, Steven Cortés, Eric Rivas, Oscar René. Si me dicen su respuesta, ¿a cuál reino pertenecerá este caso en particular? Podemos hacerlo en el chat o habilitar el micrófono. De acuerdo a las características, ¿a qué reino lo podemos asociar? Vemos que son eucariontes, producen su alimento por medio de la fotosíntesis. Muy bien, nos comenta en el chat. Artiga Ramos nos dice Reino Plantae. Así también Oscar René, Reino Plantae. Muy bien. Excelente. Vamos a pasar a la parte de retroalimentación. Y en efecto es el reino de las plantas. Las plantas tienen la principal característica de que son seres autónomos. Ellas producen su alimento por su cuenta, solo necesitan luz solar. Así también poseen tejidos, eso las hace ponerse en pie, ya que no tienen un esqueleto como nosotros, sin embargo tienen tejidos bastante complejos. Se alimentan de celulosa, que en nuestro caso es la glucosa, pero en el caso de las plantas sintetizan lo que es este tipo de azúcar, tienen lo que son órganos especializados, las flores, las hojas, la raíz, el tallo. Asimismo, podemos encontrar una característica fundamental de este grupo de organismos, que es el color. El color verde proviene de lo que son los cloroplastos que están en la célula vegetal, en la cual está el pigmento clorofila, que permite lo que es la reproducción de la planta, como también la producción de su alimento.
a través de la fotosíntesis. Por tanto, es el reino Plantae. Y vamos con el último caso para avanzar en cuanto al tiempo. Haré lectura de este caso y nos dice del quinto caso de aprendizaje de que son un conjunto de seres vivos muy diversos que presentan características en común, son heterótrofos, buscan alimentos en otros seres vivos, así también tienen un nivel de organización bastante complejo porque son multicelulares, presentan agrupaciones de células eucariotas y se pueden clasificar en invertebrados y vertebrados. Vemos en la imagen un ejemplo de este tipo de individuos, de este grupo en particular, que es el famoso erizo de mar. Muy bien, en razón de las características, ¿a qué reino pertenecerá este último caso de aprendizaje? Si tenemos como ejemplo el erizo de mar, ¿a qué reino pertenecerá? Podemos participar en el chat o habilitar el micrófono. Muy bien, Artigas Ramos nos dice reino animalia. Muy bien. Steven Cortés también nos dice reino animal. Steven Escobar, reino animal. Excelente, muy bien. Y en efecto es el reino animal. El reino animal es el más abundante en la Tierra. Son seres eucariotas, complejos, multicelulares. También podemos decir de que los animales tienen un proceso de reproducción basado en lo sexual. Dos individuos se cotejan, luego ocurre el apareamiento y se da la procreación. Así también, en el caso de los animales, hay diferentes tamaños, desde los más microscópicos hasta el animal más grande del mundo, que es el elefante. Así también pueden encontrarse en diversos ecosistemas, acuáticos, aéreos, terrestres, y tienen una principal característica que son sus órganos y el esqueleto. Los animales suelen caracterizarse por esos aspectos en particular. Muy bien, y con este último caso vamos a ir dando por cerrada la sesión referente a los casos de aprendizaje sobre los reinos de la naturaleza, ya que para la próxima clase vamos a llevar a cabo el debate virtual para que nos preparemos, estudiemos y de esa manera brindemos lo que son aportes más fundamentados y realicemos una discusión más desarrollada. Así que alguna duda, pregunta referente a la clase o así también a la guía semanal u otro tipo de cuestión. Bueno, Artigas Ramos nos pregunta, ¿y en qué grupo están los virus? Excelente pregunta. Hoy en día los virus aún no tienen una clasificación predeterminada, ya que solo son material genético y no tienen características propias de cada reino en particular. Sin embargo, se suele agrupar en el caso de los virus, por ejemplo el coronavirus, en el reino Monera, como una especie de bacteria primitiva, ya que suelen tener igual características, sin embargo, como les mencionaba, aún se está en la discusión de cuál reino pertenecen en particular, pero de forma general suele acuñarse en el reino Monera. Bueno, sin más, si no hay más dudas o preguntas, vamos a dar por cerrada la sesión, agradeciendo siempre su asistencia. Muchas gracias. Espero verlos en la próxima clase, en el desarrollo del debate virtual, para que dinamicemos el proceso de aprendizaje. Así que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión y muchas bendiciones para su familia. Buen día, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, profe. Vemos.